Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Gracias a Dios podemos llegar a sus hogares por este medio y llevarles la lección número 21 de nuestro Sendero a la Verdad, lección que nos toca desarrollar este domingo con el tema Un pueblo que se interesa en la niñez. Una vez más, un pueblo que se interesa en la niñez. El propósito de esta lección es para que comprendamos como iglesia que es tan importante tener una pastoral enfocada en la niñez, o que la iglesia esté basada en sus acciones, sus actividades para responder las diferentes problemáticas que enfrentan los niños y niñas actualmente. El texto para estudiar lo encontramos en San Mateo 19:13. Dice la Biblia: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y también es importante memorizar el texto que encontramos en Mateo 18:3. Y dijo Jesús: De cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. A manera de introducción, es importante conocer un poquito el contexto del texto. En los tiempos de Jesús eran muy distintos a las que conocemos actualmente. Así pues, en aquella época las niñas recibían la educación de las madres y permanecían con ellas hasta el matrimonio. Los niños solo estaban junto a su madre durante la primera infancia. Luego acompañaban a su padre o a sus hermanos mayores en el día a día, en el trabajo, por supuesto. También aprendían de sus profesiones, que consecuentemente seguían aprendiendo. Respecto de los asuntos de edad, una persona era considerada un niño hasta los 12 años y a partir de ahí se convertía en un joven adulto en todas las responsabilidades concernientes a esta etapa. No se consideraba la etapa de la adolescencia como en nuestros días. Antes de los 12 años eran considerados incluso una categoría inferior a la sociedad. Y oficialmente no tenían leyes de derechos humanos en favor de ellos como las que existen actualmente. Y eran incapaces de tomar decisiones, puesto que no eran tomados en cuenta en la sociedad. Tampoco tenían derecho, tampoco tenían posesiones. Debían respetar a sus papás y a sus hermanos mayores de 12 años. Una niña era prometida como novia a los 12 años y era el padre quien arreglaba el casamiento con el joven. Los niños eran vistos como criaturas imprudentes, frágiles, a veces tontas, mientras que algunos líderes los veían como el futuro de Israel y pensaban que merecían mucha atención. A partir de los 13 años, los niños ya eran considerados mayores de edad y miembros de la sociedad y debían obedecer la ley. Razón por la cual en el texto indica que los discípulos reprendían a los niños para que no molestaran a Jesús porque estaba muy ocupado en la enseñanza o porque estaba muy ocupado en la predicación, sanando enfermos o haciendo milagros. La iglesia actualmente a veces considera esa misma actitud de hacer a un lado los niños porque a veces los líderes están ocupados en las actividades o privilegios que tienen que cumplir en la iglesia. Es por eso que vamos a estudiar y entender cómo Jesús enfrentó ese problema social, problema de la iglesia. Cómo lo enfrentó Jesús en su tiempo y cómo tenemos que enfrentar nosotros actualmente. Veamos.